El cielo sobre la tierra sangraba. Comenzó con un resplandor. Estelas ardientes rasgaban la atmósfera como cicatrices furiosas. Naves de guerra alienígenas perforaron las nubes. Sus cascos, de un negro obsidiana, zumbaban con una energía antinatural. Esta vez, la invasión no fue un susurro. Fue un trueno que resonó en todos los canales de comunicación militares. A la Tierra no le quedaba tiempo para prepararse. La ofensiva final había comenzado. Desde su puesto de avanzada en ruinas en los confines de Alaska, el comandante Holt observaba el parpadeo del fuego que iluminaba el cielo. La base había sido abandonada hacía mucho tiempo, despojada de personal, dejada para que se pudriera como las promesas que una vez llenaron sus pasillos. Ahora estaba solo, envuelto en un abrigo andrajoso, su aliento empañando el aire helado. Lo habían olvidado. Hace 5 años, lo llamaron traidor. Lo culparon por las muertes en el portal de Europa. No importaba la verdad. No importaba que él hubiera tenido razón. Que los altos mandos de la Tierra hubieran ignorado sus advertencias sobre la infiltración alienígena. Los políticos querían un chivo expiatorio, y Holt encajaba en el perfil, así que lo dieron de baja con deshonor y enterraron su nombre en la infamia. Pero no se lo habían llevado todo. Debajo del puesto de avanzada, en las profundidades del permafrost, se encontraba su secreto. Durante años, había trabajado en silencio, impulsado por la culpa, la furia y un último propósito. Con tecnología recuperada, datos robados y una mente más aguda de lo que la mayoría de los hombres creía, Holt construyó algo que el mundo había olvidado temer. Una nave de guerra como ninguna que la Tierra o sus enemigos hubieran visto jamás. La llamó Espectro. Nunca había volado, nunca lo había necesitado, hasta ahora. La transmisión de emergencia crepitaba en una pantalla de mano a su lado. Una voz desesperada, un general cansado suplicando a cualquier activo disponible que respondiera. Las defensas de la Tierra se desmoronaban, los satélites estaban caídos, las colonias a oscuras. Las principales ciudades, Los Ángeles, Nuevo Tokio, Berlín, caían bajo ataques orbitales. Nadie esperaba que los alienígenas atacaran todos a la vez, pero Holt sí, hacía años. Claro, cabrones, esperarían a que estuviéramos débiles, murmuró, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Los cobardes siempre esperan el momento adecuado para destriparte. La pantalla parpadeó. Las coordenadas del campo de batalla destellaron. La última resistencia de la Tierra se estaba organizando sobre el Atlántico, reuniendo cualquier nave que aún fuera funcional. Docenas de destructores alienígenas estaban rompiendo la órbita. El fin se acercaba rápido y la Tierra no tenía ninguna oportunidad, a menos que la Espectro volara. Holt dio una última calada a su cigarrillo y lo aplastó contra la nieve. Veamos si el mundo todavía se acuerda de mí. Descendió por la escalera de hielo detrás del puesto de avanzada. Las puertas de acero se abrieron con un gemido, revelando una cámara que brillaba con una inquietante luz azul. La Espectro se cernía sobre él, esbelta y silenciosa. Su casco, diseñado con un único propósito, la dominación a través de la invisibilidad. Cada centímetro de ella estaba diseñado para el sigilo. Tecnología de camuflaje derivada tanto de restos alienígenas como de los archivos secretos de la Tierra. No zumbaba. No chispeaba. Simplemente esperaba. Mientras se abrochaba el cinturón en el sillón de mando, los dedos de Holt flotaron sobre el encendido. El panel de instrumentos cobró vida, escaneando sus constantes vitales, reactivando sistemas que no se habían movido en años. Chequeo de sistemas. Sistemas de armas en línea. Integridad del camuflaje, óptima. Motor cuántico, estable. La IA emitió un sonido. No tenía personalidad. Se la había arrancado hacía años. Ya había demasiadas voces en su cabeza. Fijó la mirada en la pantalla. Luego activó las comunicaciones. Aquí el comandante Holt, dijo fríamente. Para la Flota de Defensa de la Tierra. Código de autorización. Eco 65 fractura. Una pausa. Repita. Identifíquese. He dicho que soy el comandante Holt, y estoy a punto de salvarles el culo, malagradecidos. Cuiden su retaguardia.
Cortó la señal antes de que pudieran responder. Entonces, con un zumbido bajo y creciente, la espectro desactivó su camuflaje y se elevó del hielo como un fantasma vengativo. La espectro atravesó la atmósfera como un cuchillo en la seda, su campo de camuflaje brillando tenuemente antes de desvanecerse en la nada. Desde la superficie, volvía a ser invisible, tal como estaba planeado. Holt mantuvo las manos firmes en el panel de control, con la mandíbula apretada mientras aumentaba la presión. Las fuerzas G no eran tan brutales como podrían haber sido. La espectro tenía amortiguadores de gravedad integrados en el diseño de su espina dorsal. Holt había pagado por esa comodidad con noches de insomnio y manos ensangrentadas. Se elevó hacia el cielo, más allá de la mesosfera, más allá de los restos de satélites calcinados, hasta que el lienzo negro del espacio le dio la bienvenida como a un viejo enemigo. Y entonces lo vio. El campo de batalla era un caos. Docenas de naves alienígenas, oscuras y angulosas, se movían con una sincronía aterradora. Su formación era un nudo corredizo lento, que se apretaba alrededor de la última flota defensiva de la Tierra. Naves toscas y anticuadas que se aferraban a la vida por pura desesperación. Se podía distinguir fácilmente a las naves terrestres. Eran las que recibían los impactos. Los ojos de Holt se entrecerraron al contemplar la masacre. Un crucero de misiles estalló en llamas cerca del punto de transferencia 3 de Marte, su casco abriéndose como una flor bajo presión. No hubo cápsulas de escape, solo un vapor azul brillante y el sonido de gritos, interrumpidos por el silencio. No se inmutó. Ya no. Abrir mira telescópica frontal, dijo Holt con voz neutra. La vista se expandió, con superposiciones digitales que mapeaban amigos y enemigos. Marcadores rojos abrumaban la pantalla. La flota alienígena no solo era agresiva. Era quirúrgica. Cada movimiento calculado, cada ataque seguido de silencio. Sin teatralidad, sin advertencias, solo exterminio frío. Pero fue entonces cuando lo vio. A ellos. Las fuerzas supervivientes de la Tierra se habían reagrupado sobre el hemisferio atlántico. Lo que quedaba de ellas. 3 cruceros, quizás una docena de interceptores, y una plataforma de cañón de riel orbital medio destruida que intentaba encenderse. Volaban a ciegas. Las comunicaciones estaban bloqueadas por tecnología alienígena sobre la que Holt había advertido a los altos mandos de la Tierra hacía años. Y entonces, estática. Nave desconocida. Está violando el protocolo del Tratado 7. Identifíquese o prepárese para el combate. Era la flota. Por supuesto que no creían que fuera él. Holt no los culpaba. Desactivó su modulador de voz. Sin bravuconadas, solo la cruda verdad. Aquí el comandante Holt de la Espectro, dijo en el silencio. Su línea de comunicación está a punto de caer. Cuando ocurra, vigilen el flanco este. Y con eso, cortó las comunicaciones. No tenía tiempo para explicar a burócratas y a jóvenes oficiales asustados lo que estaba a punto de hacer. No estaba aquí para jugar al héroe. Ni siquiera estaba aquí para salvar a la Tierra. En realidad, no. Estaba aquí para saldar una deuda. Puso a la Espectro en modo de combate. El zumbido del camuflaje se redujo a un pulso bajo, reemplazado por una quietud inquietante, como el aliento antes de la zambullida. La consola se iluminó con los sistemas de armas, lanzas de plasma, ojivas cinéticas, desestabilizadores de partículas, todo experimental, todo sin probar en una batalla real. Perfecto. La Espectro se deslizó por debajo de la vanguardia alienígena, enhebrando el espacio entre las líneas enemigas tan de cerca que, si no hubiera sido invisible, la habrían hecho pedazos en segundos. Holt mantuvo la respiración superficial, con los dedos crispándose mientras la guiaba detrás del destructor principal. Era masivo, quizás de 400 metros de ancho, con forma de cráneo de depredador, sus monturas de armas brillando en un carmesí profundo. Holt no dudó. Objetivo adquirido. Fuego. La lanza dorsal de la Espectro se encendió. Una aguja de fuego azul, silenciosa en el vacío, atravesó el escudo del destructor en menos de 2 segundos. Rebanó el casco como si no estuviera allí. No hubo explosión, solo un colapso. La nave alienígena se plegó sobre sí misma,
su reactor principal desestabilizándose con una suave onda de choque que hizo brillar las estrellas. Y así, sin más, una de sus naves insignia había desaparecido. Oyó las comunicaciones explotar detrás de él. ¿Quién demonios fue eso? ¿Acabamos de perder al Juggernaut? Hay algo en la oscuridad. Repito, hay algo ahí fuera. Pánico. Dulce pánico. Holt sonrió de lado y viró bruscamente a la izquierda, zambulléndose bajo otro crucero. Este disparó a ciegas, adivinando su trayectoria. Un rayo de plasma pasó zumbando junto al ala de la Espectro. Demasiado lento. Golpeó los propulsores y llevó a la Espectro junto al vientre del enemigo. Un punto ciego en su matriz de escudos. Holt lanzó una serie de cápsulas cinéticas. Proyectiles pesados acelerados a velocidades relativistas. Abrieron agujeros del tamaño de coches directamente a través del núcleo de la nave alienígena, destrozando sus sistemas desde dentro. 2 menos. Nave desconocida, la vemos, crepitó una voz por las frecuencias de emergencia. No está transmitiendo IFF. ¿Quién es usted? Los ignoró. No había tiempo. 3 interceptores se separaron de la fuerza principal alienígena y giraron hacia la fuente del ataque. Esbeltos, rápidos, letales, pero no lo suficientemente rápidos. Holt hizo que la Espectro diera un giro completo, activando los propulsores de reversa a mitad de la pirueta. La nave se tambaleó violentamente, pero salió de ella encarando al enemigo de frente. Armó el desestabilizador de partículas, un arma prohibida por 3 tratados galácticos que se suponía que la Tierra ni siquiera conocía. Tráguense esto, masculló. El desestabilizador se disparó hacia adelante, invisible hasta el contacto. Cuando golpeó al interceptor principal, la nave simplemente se derritió como cera bajo una llama, desintegrándose a nivel molecular. Los otros se dispersaron demasiado tarde. Holt ascendió en un bucle, alcanzando al siguiente con un micromisil que explotó dentro de su conducto de propulsión. El último entró en pánico, dio media vuelta y huyó. ¡Cobardes!, siseó, escupiendo en una lata a su lado. El campo de batalla estaba cambiando. Las naves terrestres restantes ahora tenían una apertura. Los alienígenas estaban retrocediendo ligeramente, reagrupándose, confundidos. Por primera vez en años, Holt sintió algo parecido a la satisfacción. Pero no duró. Una nueva nave entró en el campo. Algo enorme, envuelto en un negro metálico y brillando con glifos rojos. Flotaba sobre el planeta como una segunda luna. El estómago de Holt se hundió. Conocía esa forma. La había visto en archivos capturados, en sueños que se convertían en pesadillas. Era su nave de mando, el acorazado personal de la mente suprema. Pensaba que había sido destruido durante el levantamiento de Marte. Claramente, estaba equivocado. El acorazado envió un único pulso a través del campo de batalla. Todas las naves alienígenas se detuvieron. Luego, como lobos a una orden, giraron, todas ellas, hacia la Espectro. Lo habían encontrado. Holt contuvo el aliento, golpeando cada botón que pudo. La Espectro surgió a plena potencia. El camuflaje se reactivó, las armas se recargaron, pero era demasiado tarde para el sigilo. Los alienígenas lo habían fijado. La primera oleada llegó rápido. Plasmoides, pulsos tractores y minas de gravedad se entrelazaron en el vacío, forzando a Holt a realizar maniobras cada vez más cerradas. Se abrió paso a través del caos, con los escudos destellando, las placas del casco gimiendo bajo la tensión. Una red rozó el ala de la Espectro. Saltaron chispas. La nave gritó. Se mordió el labio con fuerza, la sangre llenándole la boca. No se detuvo. No se detendría. Si así era como iba a morir, haría que valiera la pena. Giró la nave bruscamente hacia el acorazado. Anular protocolos de seguridad. Todas las armas frontales. Objetivo. Puente de mando, gruñó. Advertencia. Sistemas de armas en niveles críticos de calor. Disparar resultará en... Hazlo. La Espectro volvió a surgir, más ruidosa que antes. El calor desgarraba sus costuras. La visión de Holt se nubló mientras las armas se alineaban. Disparó todo. Plasma,
cinéticas, disruptores de partículas. Cada arma se lanzó hacia adelante en una gloriosa llamarada de guerra. El acorazado respondió. Sus escudos desviaron la primera andanada, pero la segunda se abrió paso. Holt lo vio. Una brecha, solo una grieta. La espectro se precipitó hacia la abertura, cargando como un demonio salido del infierno. Luego, la oscuridad. Una silenciosa explosión de luz. Holt fue arrojado hacia atrás, golpeándose contra el panel trasero mientras la espectro quedaba inerte. Sistemas muertos, luces apagadas. El frío regresó, mordaz e implacable. Pero todavía respiraba, y afuera, el puente de mando del acorazado había desaparecido. Le había dado. Lo había herido. A través de ojos borrosos, Holt se rió. Un sonido seco y ronco. No porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez en años, finalmente volvía a importar. El humo flotaba por la cubierta de mando de la espectro, tenue y acre. Holt gimió mientras se incorporaba. Sus manos temblaban y un hilo de sangre le corría por el lado de la cara. Saltaban chispas de los paneles expuestos, y las luces de advertencia parpadeaban inútilmente en las pantallas destrozadas. El silencio no era paz. Era el tipo de quietud que viene después de un huracán, donde todo está demasiado silencioso y la supervivencia se siente como un error. Miró a su alrededor. La nave aguantaba, a duras penas. Las luces de emergencia teñían todo de una neblina roja, como si la espectro hubiera sangrado por cada costura. El soporte vital estaba al 28%. La gravedad fluctuaba, haciendo difícil mantenerse en pie. Y lo peor de todo, el núcleo estaba en silencio. Presionó un interruptor para reiniciar el reactor primario. Nada. Por supuesto, murmuró con amargura, tambaleándose hacia un panel lateral. Anulaciones manuales. Las había instalado precisamente por esta razón. La IA le había advertido que esto podría suceder. Una liberación de energía no regulada durante un disparo de espectro completo podría cortocircuitar la mitad de los sistemas de la espectro. Pero a Holt no le había importado. Seguía sin importarle. Quería que el acorazado sangrara. Y ahora lo hacía. Fuera del visor destrozado, el espacio era un cementerio. Naves alienígenas a la deriva, algunas rotas, otras circulando como tiburones con vacilación en sus movimientos. El acorazado no había explotado, pero Holt le había arrancado un trozo de su puente. La cosa estaba herida, y en sus mentes de colmena, eso era impensable. Sonrió, con los dientes rojos de sangre. Ahora saben lo que se siente, cabrones. Pero su satisfacción no duró mucho. Un suave tintineo resonó desde un monitor a medio funcionar. Una señal entrante. No de la Tierra, no de la flota. Esta venía directamente del acorazado. El rostro de Holt se quedó inmóvil. Se acercó a la consola y tocó el panel. La pantalla parpadeó. Luego apareció una forma. Humanoide, pero equivocada en formas sutiles y horribles. Sus ojos eran demasiado profundos, demasiado negros. Su voz, cuando llegó, se deslizó por los altavoces como veneno en seda. Tú, otra vez. Holt se inclinó hacia adelante, con cada nervio alerta. ¿Te acuerdas de mí? Eres el defecto. El renegado. El que intentó detener el despertar de Europa. ¿Te refieres a la invasión? Espetó. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera divertida. Invasión es una palabra humana. Nosotros limpiamos. Nos adaptamos. No estabas listo. Todavía no lo estás. Y aún así, abrí tu nave de mando con un prototipo y media conciencia, replicó Holt, entrecerrando los ojos. Así que dime, ¿en qué te convierte eso a ti? El alienígena no parpadeó. La pantalla se apagó. Holt retrocedió, con el estómago encogido. Lo conocían. Esto no era solo una flota persiguiendo a un fantasma. Esto era personal. Lo habían marcado, etiquetado en su mente colmena como una amenaza, una disrupción, y venían a por él. Pero algo más lo golpeó con más fuerza. Europa. La invasión no había comenzado hoy. Había comenzado entonces. El incidente de Europa no fue una escaramuza.
Fue el primer intento de infiltrarse en la Tierra a través del sigilo y la infiltración. Los altos mandos lo habían llamado paranoico, un bala perdida. Lo habían silenciado, despojado de su rango, enterrado sus informes, y ahora todos estaban muriendo por ello. Se tambaleó hacia una consola secundaria, golpeando el reinicio manual con el puño. Saltaron chispas. Algo en el suelo retumbó. Luego, débilmente, el núcleo comenzó a agitarse. No a plena potencia, pero suficiente. Apenas suficiente. La IA de la espectro volvió a la vida en un susurro apenas audible. Núcleo al 14%. Armas fuera de línea. Propulsores al 22%. Se sugiere retirada inmediata. Holt negó con la cabeza, limpiándose la sangre de la sien. Sin retirada. Conectame con el mando de la flota terrestre. Estática. Luego una voz. Joven, nerviosa y asustada. Aquí el comandante Raston. ¿Quién demonios es este? Holt, dijo. La nave que salvó su flanco. Hubo una pausa. Se supone que estás muerto. Sí, me lo dicen mucho. Escucha, hay una nave de mando en órbita. La herí, pero no está muerta. Tienes 20 minutos, como máximo, antes de que tome represalias. Retira todas las naves restantes a la sombra lunar. Usa los escombros como cobertura. Gáname tiempo. Raston vaciló. Tú ya no das órdenes. No, gruñó Holt. Pero todavía doy oportunidades. Y con eso, volvió a cortar la línea. No podía confiar en la Tierra. Ya le habían fallado una vez. Habían desperdiciado décadas preparándose para la guerra equivocada, construyendo naves que se veían bien en los desfiles, pero que se resquebrajaban en combate real. Holt tenía que terminar lo que había empezado. Solo. Bajó a la cubierta inferior, a una escotilla de acceso sellada para emergencias. El espacio angosto apestaba a refrigerante y cables quemados, pero se forzó a pasar. Chispas danzaban sobre su cabeza. La nave gemía como un animal herido. Todo estaba roto, pero no muerto. Llegó a la bahía de sistemas secundarios. Adentro, protegido detrás de una cámara de cristal, se encontraba el arma secreta de la espectro, algo que nadie en la Tierra conocía. Una pieza central de tecnología alienígena, una viva. La había recuperado después de Europa, arrancada del cadáver de una nave de exploración durante la limpieza. El mando de la Tierra se había negado a autorizar pruebas, calificándola de inestable, incomprensible, peligrosa. Tenían razón. Pero Holt la había estudiado, aprendido, adaptado. El camuflaje de la espectro, sus armas, incluso su forma, todo había evolucionado a partir de ese artefacto. Y ahora, en una apuesta final, iba a activar la fuente. Abrió el panel. La cosa en el interior pulsaba como un corazón, brillando en un violeta oscuro. Cuando tocó la interfaz, se estremeció bajo sus dedos como si lo reconociera. Enlázalo, susurró. Fusiónalo con el núcleo. La nave protestó. Advertencia. La fusión de tecnología alienígena puede llevar a un fallo catastrófico. La ignoró. Ya había superado las advertencias. Activó la anulación. El artefacto gritó. El sonido no era mecánico. Estaba vivo. Holt se agarró la cabeza mientras visiones llenaban su cráneo. Ciudades en llamas, estrellas muriendo, voces susurrando cosas que no podía entender. Y entonces, silencio. Las luces volvieron a encenderse. Todas. La voz de la espectro regresó, más clara que nunca. Potencia al 112%. Sistemas de armas en línea. Núcleo estabilizado. Nuevos sistemas desbloqueados. Holt cayó de rodillas, respirando con dificultad. Lo que fuera que hubiera hecho, funcionó. Se tambaleó de vuelta a la cabina. Los controles brillaban con nuevos símbolos, nuevas posibilidades. La energía surgía a través de la espectro como sangre por las venas. Afuera, el campo de batalla volvía a cambiar. La flota alienígena se había dado cuenta de que la espectro estaba viva y, peor aún, despierta. Ahora no atacaban. Se estaban retirando hacia el acorazado, preparándose para algo grande. Holt se sentó,
con los dedos firmes en la consola. Habló, no a la tierra, no a la flota, sino al vacío mismo. Segundo asalto. La espectro gritó hacia adelante, más rápido que antes. El camuflaje se rompió en fragmentos de luz. Forzó los motores más allá de los límites de diseño, embistiendo hacia el acorazado con un enfoque singular. La nave de mando lanzó todo: cazas, drones, disruptores de escudos. Pero la espectro no se detuvo. Ya no era un arma. Era venganza. Holt esquivó y se abrió paso a través del fuego, lanzando cápsulas de señuelo y disparando ráfagas de precisión que destrozaban interceptores como si fueran de papel. La espectro danzaba entre ellos, viva con un poder más rápido que el pensamiento. Atravesó el escudo delantero del acorazado con una ráfaga de disruptor sísmico, y luego metió a la espectro directamente en la brecha. Las alarmas aullaron. El interior de la nave alienígena destelló con una luz extraña. La gravedad se retorció. La visión de Holt se nubló mientras la espectro derrapaba dentro del corredor interior del acorazado, en lo profundo del territorio enemigo. Esto era un suicidio. También era su plan. Sobrecarga del núcleo, preparar carga final, susurró, con el sudor corriéndole por la cara. Los sistemas de la espectro comenzaron a brillar al rojo vivo. Si no podía matar a la flota, decapitaría la cabeza aquí mismo, ahora mismo. Pero mientras armaba el núcleo, la pantalla se iluminó. Otra imagen, otra voz. Eres Holt. No era la mente suprema. Era algo más profundo, más antiguo. Una voz no de la flota, sino del artefacto. Se suponía que debías morir. Elegiste no hacerlo. La mandíbula de Holt se tensó. ¿Quién eres? No tu enemigo, no tu salvador, pero ahora vemos por qué te temen. El núcleo parpadeó en rojo. ¿Deseas terminar esto? Holt vaciló, no por miedo, sino porque ahora lo veía. Había algo más grande, más antiguo. La guerra no era solo entre la Tierra y los invasores. Era parte de algo cósmico, algo con muchas capas. Holt no solo estaba luchando contra alienígenas. Estaba despertando a la galaxia, y acababa de declararle la guerra a todo. Aún así, respondió. Sí. Entonces disparó el núcleo. La explosión del núcleo de la espectro surgió a través del interior del acorazado como una inundación de luz y trueno. Holt sintió que la nave se sacudía bajo él, cada centímetro de metal vibrando mientras la descarga de energía desgarraba cubiertas, sistemas y seres vivos por igual. El chillido del metal y el alarido de algo no del todo orgánico resonaron en sus oídos hasta que el sonido se fundió en un único rugido interminable. Pero no lo mató, y no los mató a ellos. Abrió los ojos, parpadeando contra el resplandor de las luces estroboscópicas de emergencia. La espectro seguía intacta, a duras penas. La mitad de sus sistemas estaban fuera de línea, pero había sobrevivido a la zambullida suicida. Holt no había planeado sobrevivir a esto. Y sin embargo, aquí estaba, magullado, quemado y todavía respirando. Afuera de la carlinga agrietada, el acorazado no había explotado. No del todo. Estaba cambiando, transformándose. Observó con sombrío horror cómo el casco de la nave alienígena comenzaba a remodelarse, plegándose y reformándose como si estuviera vivo. Los paneles se despegaron. Materia orgánica se deslizó sobre el metal. La herida abierta que la espectro había desgarrado en su centro comenzó a cerrarse lentamente, dolorosamente, como una bestia que se regenera después de haber sido destripada. «Hijo de puta», susurró Holt. Aquello no era una nave. Era un ser. Y ahora estaba despertando. El artefacto, la tecnología alienígena que había fusionado con la espectro. No solo había mejorado la nave. Había despertado algo antiguo. Holt se dio cuenta demasiado tarde. Esto no se trataba solo de la Tierra o la guerra o incluso de los alienígenas que atacaban su hogar. Se trataba de un arma enterrada por algo más antiguo que la civilización misma. Algo encerrado por una razón. Y él acababa de romper el sello. Estado del núcleo, graznó, tosiendo humo. La voz de la espectro regresó, fracturada, pero audible. Ciclo de sobrecarga completado. Reservas de energía al 39%. Entorno externo inestable.
Respuesta de biometal hostil detectada. ¿Qué significa eso en cristiano? La pantalla se iluminó con imágenes en tiempo real de las cámaras exteriores. La estructura interna del acorazado estaba cobrando vida. Las paredes se plegaban en garras. Los pasillos se retorcían en cajas torácicas. Zarcillos negros se extendían por los mamparos, moviéndose con propósito. Las luces parpadeaban como neuronas disparándose. Holt vio algo deslizarse más allá de la ventana, vagamente humanoide, sin piel, su cuerpo hecho de músculo crudo fusionado con armadura. No eran máquinas. Tampoco eran del todo orgánicos. Eran ambas cosas. Y ahora estaban dentro de la nave, arrastrándose hacia él como células corriendo hacia una herida. Se apartó de la consola, agarrando el rifle de emergencia sujeto a la parte inferior de su asiento. Era tecnología antigua. Nada sofisticado, solo sólidas balas cinéticas y una carga completa. Ya no tenía un plan. Ni ruta de escape, ni refuerzos, solo sangre, fuego y unas últimas balas. Holt abrió de una patada la escotilla de la cabina y entró en el corredor principal de la Espectro. La nave gimió bajo sus pies, los mamparos brillando con calor residual. Algo golpeó en el techo de arriba, pesado y rápido. Luego otra vez y otra vez. Estaban encima de la nave, tratando de entrar. Defensas internas en línea, ladró. Solo 22% funcionales. Torretas de defensa traseras fuera de línea. Torretas de pasillo reactivadas. Entonces, deténlos. La Espectro respondió, no con palabras, sino con disparos. El pasillo detrás de él se iluminó mientras torretas gemelas emergían de las paredes, escupiendo plomo y plasma en la oscuridad. Siguieron chillidos, húmedos, inhumanos. Luego, silencio. Holt avanzó, subiendo hacia la cámara de escape, no para huir, sino para lanzar un último ataque. Quedaba una cosa. El último sistema de seguridad de la Espectro, construido en lo profundo de la sala de máquinas. Una bomba de fusión sobrecargada diseñada para detonar en el peor de los casos. Nunca pensó que la necesitaría. Nunca quiso hacerlo. Pero ahora, era la única opción. Llegó a la mitad de las escaleras antes de que el techo se abriera. La criatura cayó a través de él. 2 metros de altura, abultado de tendones y metal goteante. Sin ojos, sin cara, solo un cráneo liso como un casco y una fauce abierta de dientes de metal. Holt disparó sin pensar. 3 disparos. Los 2 primeros impactaron en el centro de la masa. No hicieron nada. El tercero golpeó la pierna de la criatura, desequilibrándola. Rodó hacia la izquierda, esquivando por poco el zarpazo de una garra que se hundió en la pared detrás de él. «Maldito seas», siseó. Vació el cargador. Las balas chispearon contra la armadura, se hundieron en el tejido blando, pero siguió moviéndose, más lento ahora, pero implacable. Holt agarró una tubería rota del suelo y la blandió mientras se abalanzaba. El metal se estrelló contra su cabeza, comprándole segundos, suficientes para zambullirse en la bahía de motores y cerrar la puerta de golpe detrás de él. Las cerraduras sisearon. El sonido de puños golpeando resonó en sus oídos. Se tambaleó hacia la bomba. No parecía gran cosa, solo un cilindro del tamaño de un tanque de combustible, zumbando con una débil energía. Holt abrió el panel e introdujo la secuencia. Autorización, Holt. Línea negra 0. La bomba pitó. Detonación en 60 segundos. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Esto era todo. Mataría al acorazado desde dentro. Quemaría todo. Se llevaría a estos monstruos con él. Sin final de héroe, solo una última resistencia. Y entonces, un sonido, no del pasillo, no de la nave, sino dentro de su mente. No morirás aquí. Los ojos de Holt se abrieron de par en par. La voz no era de la Espectro. Era del artefacto. De repente, una luz brotó de la cámara del núcleo. Violeta, cegadora, consumidora. Gritó, pero no de dolor. De shock. Recuerdos, pensamientos, imágenes. Ninguno de ellos era suyo. Mundos ardiendo, civilizaciones borradas,
guerras libradas en silencio a través de dimensiones. 1000 mentes alienígenas superponiéndose en una sola. Y entonces se vio a sí mismo. No como un hombre, sino como una variable, un desconocido, un contagio. No eres parte del plan, dijo la voz. Pero lo cambiaste. El temporizador de la bomba parpadeó. 27 segundos. ¿Qué demonios quieres de mí? Gritó Holt. Elección. ¿Qué elección? ¿Retirarse o evolucionar? No lo entendía. Los sistemas de la espectro parpadearon, su visión se nubló. El artefacto volvió a pulsar, y sintió que se fusionaba más profundamente en la nave, en él. ¿Quieres que me convierta en uno de vosotros? Gruñó. No. Queremos que te conviertas en lo que eres. El temporizador llegó a 15. Holt miró la consola. Podía dejar que la cuenta atrás terminara. Destruirlos. Destruirse a sí mismo. Oh, golpeó el panel con el puño. Secuencia abortada. La bomba se silenció. No sabía por qué lo hizo. Quizás quería respuestas. Quizás estaba cansado de luchar. O quizás, en el rincón más oscuro de su alma, quería vengarse de algo aún más grande que estos monstruos. El acorazado gimió a su alrededor. Pero las criaturas de fuera se detuvieron, retrocedieron, se alejaron como si obedecieran. Y entonces la nave se abrió, no como una escotilla, sino como una flor. Y Holt, dentro de la espectro, fue elevado a través del centro, ascendiendo desde el pecho del acorazado como un fénix. La flota alienígena observaba, silenciosa, inmóvil. Luego se dieron la vuelta y huyeron. Se retiraron al espacio profundo, abandonando la órbita de la Tierra. No más ataques, no más represalias, solo silencio. Holt estaba de pie en la cabina, observándolo todo. La espectro flotaba en su sitio. Nadie lo llamó. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie lo sabía, excepto él y la cosa dentro de él. Lo cambiaste todo, dijo la voz, ahora más suave. Bien, murmuró. Se lo merecían. El silencio duró horas. No más transmisiones alienígenas. No más naves de guerra cargando hacia la órbita de la Tierra. Solo vacío y restos. El enemigo había huido, pero no porque estuvieran derrotados. Se habían retirado como un ejército que se da cuenta de que ha cometido un error, como un depredador que muerde algo venenoso y decide no volver a intentarlo. Dentro de la espectro, Holt caminaba lentamente, esperando a medias que todo fuera un truco. Le dolían los músculos. Su mente ardía. No había dormido en lo que parecían días. El pulso del artefacto alienígena todavía zumbaba débilmente a través de las paredes. Estaba más silencioso ahora, pero nunca del todo. Tocó un panel a su lado. Estado. La voz de la espectro regresó, firme ahora. Daño estructural. 42%. Núcleo estabilizado. Interferencia alienígena latente. La flota terrestre solicita comunicación. Se quedó mirando la luz parpadeante de las comunicaciones. Finalmente querían hablar. Conéctalos. Un momento de estática, luego una voz. Joven, pulcra, pero nerviosa. La del comandante Raston. Aquí el mando de defensa de la Tierra. Piloto no identificado. Identifíquese. Holt se inclinó lenta y deliberadamente. No soy no identificado, dijo, con voz áspera. Soy el comandante Holt, el hombre que sometieron a consejo de guerra y dieron por muerto. El silencio al otro lado no era técnico. Era personal. Luego, otra voz reemplazó a la de Raston, una más vieja, más tranquila. Holt, aquí el general Thorne. La mandíbula de Holt se tensó. Thorne había sido uno de los hombres que firmó su exilio. Un burócrata de habla suave vestido con medallas que nunca ganó. Un hombre que nunca luchó una sola batalla fuera de una mesa de guerra pulida. Pensé que te estabas pudriendo en algún búnker fuera de la red, dijo Thorne. Pensaste mal, respondió Holt fríamente. Pero sí me pudrí. Lo suficiente como para construir algo que tus ingenieros tenían demasiado miedo de siquiera imaginar. Vimos lo que hiciste, dijo Thorne, con voz plana. Salvaste vidas. Te debemos eso.
Pero la tecnología de esa nave, esas firmas de energía, nunca hemos visto nada igual. Usaste mejoras alienígenas, no autorizadas, posiblemente inestables. Ahí estaba. Ni siquiera había pasado una hora desde que evitó que la Tierra ardiera, y ya estaban afilando los cuchillos. Déjame ponerlo muy simple, dijo Holt. Esa nave de ahí fuera, el acorazado, le partí la espina dorsal. Tu flota ni siquiera pudo arañarlo. La Espectro lo hizo posible. Yo lo hice posible. Así que, si crees que voy a entregar esto a tus oficinistas para que lo diseccionen y lo archiven, piénsalo de nuevo. Thorne no alzó la voz. Holt, eres un héroe de guerra, pero también eres un riesgo para la seguridad. Y ahí estaba. Un riesgo. No se rió. Ya no era gracioso. Voy a traer la Espectro, dijo finalmente. No porque lo pidas, sino porque tengo cosas que decir, y vais a escucharlo todo. Entendido, dijo Thorne. Pero Holt sabía lo que significaba ese tono. No iba a casa. Estaba entrando en una jaula. La Espectro descendió lentamente a través de la atmósfera terrestre, dejando un rastro de humo y fuego mientras se acercaba sobre el Atlántico. Abajo, el planeta parecía herido. Ciudades costeras a oscuras. Torres de comunicación reducidas a chatarra. Cielos llenos de la neblina persistente de los escombros orbitales. La guerra no había terminado. Se había pausado. Las cicatrices estaban por todas partes. Al acercarse a la plataforma de aterrizaje del mando de defensa, fuera de las ruinas de lo que solía ser el complejo de Nueva Ginebra, Holt vio al comité de bienvenida. 4 cañoneras, 2 escuadrones de guardias armados y un hombre con un abrigo negro de pie en el centro. No era Thorne. Holt aterrizó la Espectro, pero mantuvo el sistema de camuflaje en espera. Si las cosas se torcían, no iba a morir en una plataforma de aterrizaje rodeado de chicos nerviosos con el dedo en el gatillo. Salió solo. El aire era más frío de lo que recordaba. El hombre del abrigo negro se adelantó. Comandante Holt, soy el director Kepler, División de Inteligencia. Por supuesto que lo es, murmuró Holt. ¿Thorne lo envió a limpiar? Thorne ya no está al mando. Después de hoy, hay una nueva cadena de mando. Y supongo que empieza con usted. No. Empieza contigo. Eso pilló a Holt por sorpresa, pero no lo suficiente como para confiar en el cabrón. Kepler hizo un gesto hacia un transporte que esperaba. Tenemos supervivientes que interrogar, sistemas que restaurar. La guerra puede estar en pausa, pero no ha terminado. Lo que sea que hiciste ahí arriba, los asustó de muerte. No volverán sin una fuerza abrumadora. Espero que la traigan, dijo Holt sombríamente. Yo tampoco he terminado con ellos. Kepler asintió lentamente. ¿Y la nave? Se queda bajo mi mando. Eso va a ser difícil de vender al Consejo. Pues que se ahoguen con ello. Kepler casi sonrió. Camina conmigo. Se movieron a través de las ruinas de Nueva Ginebra. Cristales rotos, paredes chamuscadas, el olor a ozono todavía denso en el aire. Había sido el orgullo de la Tierra. Centro de mando para una docena de naciones. Ahora era un símbolo quemado del fracaso. No teníamos ninguna oportunidad contra ellos, admitió Kepler. Incluso con nuestras mejores armas, estaban coordinados, eran quirúrgicos, hasta que apareciste. No tenían miedo de nuestras armas, dijo Holt. Tenían miedo de otra cosa. ¿El artefacto? Holt no respondió. Todavía no. Kepler lo miró de reojo. Escaneamos tu nave. Algo de lo que hay ahí dentro. No es solo alienígena. Es antiguo. Y no de ninguna fuente galáctica conocida. Porque no estaba destinado a ser encontrado. Entonces, ¿por qué ahora? Porque cavé donde no debía, dijo Holt. Y se dieron cuenta. Kepler asintió sombríamente. Entonces tenemos que cavar más hondo. Y te necesitamos. Esa fue la parte que más inquietó a Holt. Ya no intentaban matarlo. Querían usarlo. Dentro de la sala de interrogatorios, se sentó frente a una docena de funcionarios gubernamentales, científicos y oficiales militares de alto rango que lo miraban como si fuera a la vez salvador y bomba de relojería. Hicieron preguntas. Demasiadas. ¿Cuál era el propósito de la nave alienígena?
¿Por qué respondió a ti? ¿Qué es el artefacto? Respondió a algunas, esquivó otras. Pero la verdad era simple. Holt no sabía del todo de que se había convertido en parte. Solo que algo antiguo se había puesto en contacto y lo había elegido. No porque fuera especial, sino porque estaba dispuesto. Había dejado de importarle lo que le costara. Y eso lo hacía peligroso. Después de horas de sondeo, Kepler lo llevó a un lado. Hay algo que necesitas ver. Tomaron un ascensor seguro subterráneo hacia las bóvedas bajo la antigua base de Ginebra. Lo que solía ser territorio de proyectos secretos. Dentro de una cámara sellada, Kepler lo condujo a una unidad de estasis. Congelado en su interior, había otro artefacto, no como el de la Espectro. Más pequeño, pero palpitante, vivo. No eres el único, dijo Kepler en voz baja. Holt lo miró fijamente. Lo sintió. La voz en su cabeza se agitó. Débil, pero curiosa. Han estado aquí más tiempo de lo que pensábamos, susurró. Kepler asintió. Y ahora hemos llamado su atención. Guardaron el segundo artefacto como si fuera una reliquia en un museo. Cámara climatizada, sellos magnéticos, guardias armados con credenciales de alta seguridad y ojos muertos. Pero Holt sabía más. No lo miró como una pieza de historia alienígena. Lo miró como una advertencia. El pulso del núcleo era más lento que el de la Espectro, más sutil, pero el latido estaba ahí, débil, medido, vivo. Observaba, incluso en su silencio. Se paró frente a él, con las manos entrelazadas a la espalda. Kepler esperó junto a la puerta, sin apresurarlo. «¿Sabías que esto estaba aquí?», dijo Holt finalmente. Kepler no se inmutó. Recuperado hace 5 años en Sudáfrica, enterrado en un cráter de impacto bajo una cordillera desértica. Pensábamos que estaba inactivo. Y lo está. Define inactivo, dijo Kepler, con voz seca. Holt negó con la cabeza. Así es como empieza. Silencioso, pasivo. Luego algo lo despierta. ¿Cómo qué? ¿Cómo yo? Kepler suspiró y dio un paso adelante. No confías en nadie, ¿verdad? Confío en aquello por lo que sangro. Esa lista es jodidamente corta. Kepler dejó que el silencio se prolongara antes de asentir. Justo. Salieron de la bóveda, la puerta sellándose detrás de ellos con un silbido bajo. Holt no miró hacia atrás. Ya lo sentía en su pecho, como algo magnético, como si un hilo ahora lo conectara a él, débil, pero irrompible. De vuelta en la sala de operaciones improvisada, el liderazgo de la Tierra se apresuraba a armar un plan de recuperación. La flota alienígena se había retirado, pero las cicatrices permanecían. Naciones enteras paralizadas, colonias fuera de línea, redes alimentarias interrumpidas. La ley marcial estaba en vigor en la mitad del globo. Y en medio del caos, los rumores se extendían como el fuego. Historias de una nave fantasma, un comandante sin nombre con ojos negros y una nave maldita, un hombre que había matado a un dios y vivido. Hablaban de él y lo odiaba. No era un héroe. Era un error que funcionó. Una mañana, Kepler se le acercó con una expresión dura y una tableta llena de archivos clasificados. «Tenemos un problema», dijo. Holt apenas miró los datos. ¿Solo uno? Esto es diferente. Uno de nuestros puestos de escucha en el espacio profundo captó una señal de socorro. No era terrestre, y tampoco era alienígena. Coincidía con la firma de energía del artefacto. Holt miró la pantalla ahora. Coordenadas, un cúmulo estelar distante cerca del borde del espacio explorado, mucho más allá de la jurisdicción de la Tierra. Sin colonias, sin vida conocida. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó. El tono de Kepler bajó. Nada. Ese es el problema. Algo nos llamó. Ambos se quedaron allí en silencio. Finalmente, Kepler dijo: «Estamos enviando un equipo de reconocimiento». Error. Necesitamos información. Enviarás a buenos hombres a morir por datos que no entenderéis. Kepler lo miró a los ojos. Entonces ve tú. Holt no respondió de inmediato. La parte vieja de él, la entrenada para seguir órdenes, para confiar en el sistema, se había quemado hacía mucho tiempo. Todo lo que quedaba era instinto.
La sensación visceral de que ahora estaban bailando al ritmo de otro. Aún así, asintió. Tomaré la espectro. Nadie más. Kepler exhaló como si hubiera esperado la respuesta. Partes al amanecer. Esa noche, Holt se sentó en la cabina de la espectro, mirando la carlinga donde las estrellas esperaban más allá de la atmósfera. La nave estaba en silencio, pero el artefacto zumbaba más profundamente que antes, como si conociera el viaje que le esperaba. Le susurró: «Tú los trajiste aquí. Ahora muéstrame por qué». A la mañana siguiente, sin ceremonia ni fanfarria, la espectro despegó. Sin escolta, sin desfile, solo un hombre en una nave, unida por la venganza y secretos enterrados. El viaje fue más largo que los saltos estándar. La espectro quemó combustible cuántico como un animal hambriento. El viaje dejó a Holt agotado. Los días se desdibujaron en una mezcla de alucinaciones, destellos de memoria y sueños que no eran suyos. Vio mundos quemados, caídos, voces chillonas de una docena de especies advirtiendo lo mismo: despierta, se extiende, lo cambia todo. Cuando finalmente emergió del espacio de salto, el sector estaba vacío, frío, un cementerio de estrellas negras y luz congelada. Entonces sus sensores se iluminaron. Una nave, muerta, a la deriva en órbita alrededor de una luna destrozada. Se acercó, sus ojos escaneando cada detalle. El casco era humano, una vieja nave de investigación. Distintivo de llamada, FDT Regulus. Holt frunció el ceño. ¿Cómo demonios llegaste tan lejos? La Regulus había desaparecido hacía 3 años, desautorizada, dada por perdida. Tripulación presuntamente perdida. Pero aquí estaba, silenciosa, marcada, todavía sangrando atmósfera por un desgarro en sus propulsores traseros. Holt acopló la espectro con cautela, abordó con un rifle en alto. Dentro, hacía más frío que en el espacio. Escarcha en las paredes, cuerpos suspendidos en gravedad cero, con los ojos abiertos, los rostros congelados a mitad de un grito. No murieron por exposición al vacío. Murieron de terror. Se movió lentamente, revisando bitácoras, pasando por paneles de datos rotos. Entonces lo encontró. Un registro de video. Estática al principio, luego una voz. Ronca, aterrorizada. Aquí el comandante Elrich de la Regulus. Si alguien encuentra esto, no respondan a la señal. No es una llamada de socorro. Es una trampa. El artefacto que recuperamos no es una baliza. Es una puerta. La pantalla parpadeó. La tripulación empezó a ver cosas, a oír cosas. Luego dejaron de ser ellos mismos. Pensamos que era una infección, biológica, pero es más profundo. Se mete dentro del cerebro. Cambia lo que eres. Elrich se acercó a la cámara, con los ojos hundidos. No quiere la Tierra. Quiere nuestra evolución, y nos está usando para llegar a ellos. La transmisión se cortó. Holt se quedó en silencio, con el rifle bajo. Una puerta, no una señal. Ahora lo entendía. La Tierra nunca había sido el objetivo. Era solo la cerradura. Y alguien había girado la llave. Regresó a la espectro, encendió los motores y dejó atrás a la Regulus, a la deriva en silencio hacia la nada. Mientras se preparaba para regresar, la voz de la espectro interrumpió. Escaneos de largo alcance. Nueva señal detectada. La sangre de Holt se heló. No de la Regulus, no de la Tierra, sino del espacio profundo. Cientos, miles, millones de firmas de artefactos despertando, moviéndose, y todas dirigiéndose a la Tierra. El salto de regreso a la Tierra no fue limpio. Holt emergió del túnel cuántico en una neblina de alarmas y sistemas sobrecalentados. La espectro le gritó, los códigos de error iluminando la cabina como estrellas rojas. Apenas tuvo tiempo de registrar el daño antes de que la Tierra llenara la carlinga, distante e inconsciente, flotando en la oscuridad. Pero ahora lo veía. Desde aquí fuera, con una claridad nacida de demasiadas naves muertas y demasiadas pesadillas, la Tierra no sabía lo que se avecinaba. Abrió el canal al mando de defensa. Aquí el comandante Holt. No respondan, solo escuchen. Hizo una pausa, luego continuó, con la voz firme pero hueca. Vuestra señal,
la que pensábamos que era una baliza. No lo es. Es cebo. La Regulus fue atraída allí hace años y nunca regresó. No porque se perdiera, sino porque abrió la puerta equivocada. La estática crepitó. He visto la puerta. He visto lo que hay detrás. Y ahora vienen. Subió la última transmisión de la Regulus, codificada con etiquetas de encriptación que ni siquiera Kepler podía negar. Luego se reclinó y esperó. El silencio en el canal duró 3 minutos. Entonces la voz de Kepler llegó, baja, cansada. ¿Los viste? Holt no respondió directamente. Hay miles, quizás más, todos sintonizados con la firma del artefacto. No son naves. Son formas de vida, tecnología viva en evolución, y están convergiendo en nuestro planeta como si fuera la última pieza del rompecabezas. Otra pausa. ¿Qué quieren? Terminar lo que empezaron. De vuelta en la Tierra, el pánico no se desplegó en titulares. Fue más frío que eso. El mando de defensa selló cada portal, cerró cada puesto de avanzada. Se ordenó a las colonias que se oscurecieran. Las bases lunares cortaron sus señales. Cualquiera que escuchara podía oír los preparativos silenciosos y sin aliento de una especie que de repente se daba cuenta de que no estaba sola, y no estaba en control. Holt trajo la Espectro sobre Islandia, uno de los pocos lugares no aplastados por la primera ola. La aterrizó en el hueco de un glaciar de montaña, oculta bajo campos de sigilo y cañones automáticos. Esta vez no hubo bienvenida oficial, solo escarcha, sombras y el creciente zumbido dentro de su pecho. El artefacto había cambiado. Ya no susurraba. Llamaba. Holt se paró en la bahía de motores, sin camisa, mirando su reflejo en la pared de metal. Parecía más viejo, más duro. Sus venas brillaban débilmente bajo la piel. El blanco de sus ojos era más oscuro, teñido de gris. Algo dentro de él había cambiado, como si su cuerpo ya no fuera solo suyo. Estado, gruñó. La Espectro respondió, su voz más suave que antes, menos máquina, más viva. Integración del artefacto, 62%. Vínculo biomecánico estable. Signos vitales en evolución. No quería saber qué significaba eso. Kepler llegó en persona esa noche. Sin guardias, solo una nave de desembarco y una cara llena de estrés. Salió de la rampa, con el abrigo ondeando al viento, y asintió hacia Holt. Estamos en un lío gordo, dijo. No me digas. El consejo está fracturado. La mitad quiere rendirse, la mitad quiere luchar. El resto quiere fingir que esto no está sucediendo. Suena correcto. Kepler encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Tenías razón, Holt. No estábamos listos. Todavía no lo estáis. Kepler exhaló humo por los dientes. ¿Alguna vez has pensado que no se supone que ganemos esto? Holt no respondió. Ya sabía la respuesta. Kepler miró a la Espectro. Ella también está cambiando, ¿verdad? Ya no es una nave. Entonces, ¿qué es? Holt lo miró a los ojos. Está escuchando. La conversación fue interrumpida por una alerta entrante, un ping de proximidad desde el espacio profundo. Holt se apresuró a entrar, poniendo en línea los sistemas de la Espectro. Muéstrame. Se desplegó un mapa. Una onda holográfica ondulando con puntos. Docenas, luego cientos, luego más, formando una línea a través del espacio, convergiendo en el sistema solar de la Tierra. Cada uno irradiando la misma firma. Cada uno portando la muerte. ¿ETA? Preguntó. 3 días. Holt se giró lentamente hacia Kepler. No tiene suficiente potencia de fuego para detenerlos. La mandíbula de Kepler se crispó. Entonces, ¿qué demonios hacemos? No los detenemos, dijo Holt. Los atrapamos. Sonó a locura en el momento en que lo dijo. Pero la idea lo atrapó con la claridad del instinto, no de la estrategia, no de la táctica, algo más profundo, algo que el artefacto quería. Sabía lo que buscaban. No la Tierra, no a él, sino al artefacto mismo. El de la Espectro y el enterrado en la bóveda de Ginebra. No eran herramientas. Eran imanes. Y a Holt le quedaba una ventaja. Podía convertir el cebo en una bomba. Kepler no discutió.
Solo asintió. Empezaré los protocolos de evacuación. Holt trabajó durante las siguientes 36 horas sin dormir. Desgarró el núcleo del espectro, conectó sus sistemas a bucles de retroalimentación de sobrecarga, recableó la carcasa del artefacto para canalizarlo en un pulso de singularidad, un arma que nadie había probado nunca porque nadie había sido lo suficientemente suicida como para construir una. Excepto Holt. Para la segunda noche, tosía sangre. Su piel ardía bajo la superficie. Las venas de sus brazos brillaban con una energía que no provenía de la Tierra. Pero no se detuvo. No podía. La flota alienígena entró en el sistema solar al amanecer del tercer día. Su llegada no fue un trueno. Fue silencio. No se anunciaron. Simplemente aparecieron. Geometría perfecta extendiéndose por el vacío. Formas oscuras eclipsando estrellas. La defensa de la Tierra abrió fuego. Láseres, cañones de riel, lanzas de plasma. No importó. La primera oleada de naves humanas fue engullida por completo, consumida como polvo. Nunca tuvieron una oportunidad. Holt observaba desde la órbita, desde dentro del espectro, fusionado a su asiento de mando por conectores nerviosos. El cuerpo medio metal y la mente extendida entre señales. Ya no era solo Holt. Era la espectro, y juntos eran la única oportunidad que le quedaba a la Tierra. Activó el núcleo. El artefacto gritó. Todas las naves enemigas giraron al unísono, atraídas por la oleada. Rompieron la formación. Vinieron a por él como polillas a la llama. La voz de Kepler llegó una última vez. ¿Estás seguro de esto? No. Pero estoy seguro de que ya no soy humano. Entonces Holt cerró el canal y abrió las puertas. La espectro pulsaba con un poder que ninguna tecnología humana había contenido jamás. Holt estaba sentado, fusionado al asiento del piloto, los zarcillos de la nave enroscados alrededor de su columna, el núcleo alienígena ardiendo en su pecho como un segundo corazón. Ya no sentía dolor. No en el sentido humano. Sentía un propósito crudo. Sobre él, la Tierra colgaba en la negrura como una canica magullada, su superficie aún marcada por el último asalto, su atmósfera parpadeando bajo la tensión de los escudos orbitales y los satélites fallidos. Y a su alrededor, el enemigo. Miles de naves vivientes, perfectamente quietas, observando, esperando. Holt habló en la oscuridad. «Vengan a por mí». La espectro respondió, no con palabras, sino con luz. Una onda de choque radiante brotó de la nave, expandiéndose a través del vacío, entrelazada con el código cuántico del artefacto. Era más que una señal. Era un desafío. Las naves respondieron de inmediato, rompiendo filas y lanzándose hacia adelante como depredadores que olfatean una presa herida. Pero Holt no estaba herido. Estaba trascendiendo. A medida que la primera oleada de naves alienígenas se acercaba, Holt hizo girar a la espectro a través del vacío. Su nueva forma se movía como un fantasma, esquivando rayos de luz, zambulléndose a través de desgarros gravitacionales, disparando proyectiles entrelazados con disruptores antineurales. Cada impacto destrozaba al enemigo, arrancando su carne biomecánica de huesos de acero. Pero por cada uno destruido, 3 más tomaban su lugar. Era abrumador, y era exactamente lo que quería. No solo lo perseguían. Estaban ligados a él. El artefacto se había asegurado de ello. Holt aceleró hacia el borde del sistema solar, arrastrándolos con él. Los defensores de la Tierra gritaban advertencias, le rogaban que retrocediera, intentaban seguir su rastro, pero la espectro estaba más allá de la comunicación ahora, más allá de la coordinación. Tenía una misión: alejarlos. A medida que la flota lo seguía, la Tierra se fue quedando atrás, desapareciendo de su vista. Sabía que nunca volvería a verla. Y de alguna manera, eso lo hizo más fácil. Cuanto más viajaba, más profundo se volvía el cambio. Ya no soñaba. Estaba viendo. El artefacto le mostraba todo. Civilizaciones anteriores a los humanos. Imperios de seres nacidos de las estrellas que vivían en pensamiento y energía. Guerras libradas no con armas, sino con ideas. Y siempre en el centro, estas cosas, los otros, los que lo perseguían. No conquistaban, no destruían, asimilaban.
Tomaban lo que era diferente y lo hacían suyo. La voz dentro de él, la que una vez había advertido, una vez susurrado, ahora estaba en silencio. No ausente, solo observando, esperando ver qué haría. Finalmente, Holt llegó al borde, la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz y el frío vacío sin marcar. Allí se detuvo. El enemigo lo rodeó. Todos ellos. No se dispararon armas, no hubo amenazas, solo silencio. Esperaron porque sabían que esto no era solo otro objetivo. Esto era una elección. Podía rendirse, dejar que el artefacto se desplegara, convertirse en lo que querían. Una semilla que reescribiría la evolución humana, un recipiente para su expansión. O podía terminarlo. El núcleo de la espectro zumbaba, vivo de poder. Había almacenado más que suficiente de la persecución. Podía liberarlo todo ahora, en una sola explosión, una detonación cuántica. No solo mataría a Holt, destrozaría el artefacto, rompería los hilos neurales que lo conectaban a ellos y colapsaría todo el corredor local del hiperespacio. Sin escapatoria, sin supervivientes. Se sentó allí, con sudor frío en la frente, con ojos que ya no eran humanos, y recordó Europa, la traición, los años de exilio, el silencio de las estrellas. Nunca había sido un héroe, pero tal vez podría morir como uno. Activó la secuencia de detonación. La espectro gritó, un sonido que rasgó frecuencias demasiado altas para los oídos. El enemigo se acercó. El núcleo brilló. Holt se reclinó. Ardan en el infierno. La explosión no se sintió como calor. Se sintió como libertad. Una luz floreció a través de las estrellas, tan brillante que quemó los bordes de la galaxia. La detonación consumió a la flota enemiga en segundos. Sus cuerpos se rompieron, se deshicieron, se evaporaron en polvo de estrellas. Y luego, silencio. La espectro se había ido. También Holt. También el artefacto. La Tierra sobrevivió. La flota nunca regresó. En las semanas que siguieron, los cielos de la Tierra se despejaron. Las naciones se reconstruyeron. La gente susurraba sobre el hombre que había salvado el mundo. Y nadie podía ponerse de acuerdo sobre si era real, un fantasma o algo completamente diferente. Pero mucho más allá de las estrellas, en la quietud entre galaxias, algo se agitó. Un eco débil. Una voz. No se suponía que ganaras. Y en algún lugar del vacío, una esquirla de luz violeta parpadeó una vez y luego desapareció.